Buenos días. Quisiera compartir con ustedes un estudio que se ha realizado para el Ministerio de Justicia en coordinación con Proyecto Mundo sobre factores de riesgo y factores protectores asociados a conductas antisociales en adolescentes. No es todo el estudio, sino son algunos elementos del estudio que podrían aportar a este conversatorio. Bueno, ¿de dónde proceden los datos que voy a presentar muy sintéticamente? Proceden de un estudio que se ha realizado a principios del 2018. Hemos realizado 28 historias de vida con adolescentes en riesgo, es decir, adolescentes con conductas antisociales. Hemos hecho 28 historias de vida. Hemos hecho 18 grupos focales, tanto con adolescentes como con sus padres. Se han realizado 2.400 encuestas a adolescentes de 12 a 18 años en las ciudades capital de Bolivia y en Riberalta y Huanuni. Y se han realizado 30 entrevistas semiestructuradas a operadores de instituciones que trabajan con adolescentes, de DNAs, de la policía, de colegios, para ver sus percepciones y actitudes frente a adolescentes en riesgo, ¿ya? Bien, rápidamente entonces quisiera comentar con ustedes cómo hemos identificado a adolescentes en riesgo de conductas antisociales. Se han utilizado los siguientes indicadores que compartimos con ustedes. Adolescentes que han reportado tener conflictos regulares con sus padres. Ya, ese es un indicador que hemos utilizado, que llega al 4% de nuestra muestra. Adolescentes que han ido a la dirección dos o más veces, a la dirección de sus unidades educativas 2 o más veces por mala conducta en los últimos 6 meses. Adolescentes que han reportado peleas frecuentes en los últimos 6 meses en sus unidades educativas. Luego tenemos adolescentes que consumen alcohol una vez o más a la semana, como un indicador de riesgo. Consumo de drogas 2 o más veces en los últimos 3 meses. Y tenemos otros indicadores que son adolescentes que han tenido problemas con la ley por robo o daños a bienes. Y finalmente, que adolescentes que han sido llevados a la policía por conductas antisociales, si se quiere. Entonces, estos son los porcentajes de nuestra muestra y cómo hemos identificado el segmento de adolescentes en riesgo. Aquellos adolescentes que presentan al menos 3 o más de estas conductas de alto riesgo. Y ahí hemos encontrado que tenemos un 9% del total de nuestra muestra de 2.400 adolescentes que podríamos calificar como adolescentes de alto riesgo de conducta antisocial reiterada. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos toda nuestra muestra, vamos a ver que los adolescentes que casi no presentan conducta antisocial son cerca del 60%, los que presentan conducta ocasional, cerca de un 30%, y cerca de un 10% nuestro segmento de adolescentes de conducta reiterada de riesgo antisocial. Ahora, aquí quisiera añadir que de este 9%, según un diagnóstico que estamos realizando actualmente, el 0,23% ha llegado al sistema penal juvenil, menos del 1%. O sea, tenemos 9% de adolescentes con conducta, con tendencias de conducta antisocial reiterada, y menos del 1%, el 23% que llega al sistema penal juvenil. ¿Está bien? Entonces,
en lo que va de nuestra exposición quisiera centrarme en este 9% de adolescentes que han presentado estas conductas antisociales reiteradas, conflictos reiterados con sus padres, que han ido a la dirección 2 o más veces en los últimos 6 meses, que han tenido frecuentes peleas en sus unidades educativas, que consumen alcohol una vez a la semana o más veces, que consumen drogas 2 veces en los últimos 3 meses, que han sido llevados a la policía, que han tenido experiencias de robo o daño a la propiedad. ¿Ya? Todos estos indicadores nos llevan a este 9% de adolescentes de 12 a 18 años con conducta antisocial reiterada o adolescentes en alto riesgo. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo podemos caracterizar a estos adolescentes en alto riesgo de conducta antisocial reiterada? En primer lugar, si nosotros nos fijamos en términos de edad, vamos a encontrar que estos adolescentes sobre todo se ubican entre los 17 y 18 años. Pero aquí quisiera enfatizar en un dato que va a ser central en las conclusiones y recomendaciones emergentes del estudio, que hay un salto entre los 14 y 15 años, un salto importante. Todavía de 12 a 14 años, los adolescentes en riesgo son una minoría, son el 3%, pero hay un salto, ¿ya? Y esta edad de 12 a 14 años ya nos está diciendo que el momento de realizar la prevención es entre los 12 y 13 años. Ya a partir de los 14 y 15 años, las acciones de prevención en adolescentes de alto riesgo van a ser menos efectivas. Muy bien, según estrato social, vemos que los adolescentes de alto riesgo se centran sobre todo en los estratos medio-bajo y el estrato bajo y pobreza, es decir, los estratos con menos recursos económicos. Si bien, como decía Guillermo, en la ciudad de Santa Cruz, la integración a pandillas juveniles puede estar en varios estratos, en los extremos de la escala social. De todas maneras, cuando a esa integración de pandillas juveniles se añaden otras acciones, otros indicadores de alto riesgo en la comisión de delitos o de conductas antisociales, encontramos que los más vulnerables se ubican sobre todo en los estratos inferiores de la escala social. Nos sorprendió en este estudio que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Quisiera reiterar lo que dijo Guillermo, si bien los agresores, los que generan la violencia son sobre todo hombres, las personas que están en riesgo de cometer conductas antisociales también incluyen a las mujeres. ¿Está bien? Adolescentes. Por ciudad, Santa Cruz es la ciudad donde hay un mayor nivel de adolescentes en alto riesgo, seguido de Sucre. En un estudio que hemos realizado sobre prevalencia en el consumo de drogas, nos ha llamado la atención cómo en la ciudad de Sucre, no sé si hay aquí personas de la ciudad de Sucre, se observa una alta prevalencia de consumo de alcohol, de consumo de cigarrillo y de sustancias controladas. ¿Ya? Cobija y el Alto como las ciudades con mayor porcentaje de adolescentes en alto riesgo. Muy bien, ahora, hemos tratado de caracterizar un poco, muy grosso modo, quiénes son estos adolescentes que hemos denominado en alto riesgo para cometer conductas antisociales o para involucrarse en la comisión de delitos. Digamos, entre comillas, los candidatos a ingresar al sistema penal juvenil, este 9%. Ahora, quisiéramos analizar cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores que nos ayudan a explicar las conductas
de estos adolescentes en alto riesgo. Vamos a analizar los factores de riesgo en 3 instancias de socialización. Primero, la familia, en segundo lugar, la escuela y en tercer lugar, el grupo de pares. Probablemente hayan otras instancias de socialización, pero en este estudio hemos privilegiado estas 3 instancias de socialización y en esas 3 instancias hemos querido identificar factores de riesgo y factores protectores. Vayamos con los factores de riesgo en la familia. En primer lugar, no vive con padre y madre. En segundo lugar, come con padre o madre 2 o menos veces por semana, que son indicadores que nos ayudan a identificar procesos de desestructuración. Luego tenemos padre y madre que no están pendientes de los estudios, padres y madres que no saben dónde están sus hijos después de clases, no hay reglas de conducta en el hogar, según refieren los adolescentes, esa ausencia de reglas, el segundo factor, relaciones conflictivas con los padres y experiencias de violencia en el hogar en el último año, que es el tercer factor, que es el factor de violencia. Ahora, estos porcentajes azules son los porcentajes de prevalencia de estos indicadores a nivel de toda la muestra. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se alteran estos porcentajes en nuestro grupo de interés, que son los adolescentes de alto riesgo. ¿Ya? Vean ustedes. Lo voy a hacer rápido porque no nos vamos a... ¿Ya? En todos estos indicadores, los adolescentes de alto riesgo presentan una mayor presencia, si se quiere, de estos factores de riesgo en la familia. ¿Y cuáles son los diferenciales estadísticos más relevantes? En primer lugar, tenemos la exposición a situaciones de violencia en el hogar. Y luego están los indicadores de ausencia de reglas. Y en tercer lugar, están los indicadores de hogares desestructurados. Hemos hecho algunos análisis estadísticos de asociación con significancia estadística a través de un procedimiento muy sencillo, que es el chi cuadrado, y a partir de este procedimiento estadístico hemos encontrado que los factores de riesgo que tienen una mayor relación con conductas antisociales son, en primer lugar, la violencia intrafamiliar. ¿Esto qué quiere decir? Que adolescentes expuestos a violencia intrafamiliar durante más de un año tienen mayor probabilidad de desarrollar conductas antisociales que otros adolescentes. Entonces, el factor más relevante que nos ayuda a relacionar, si se quiere, a predecir la conducta antisocial es la violencia intrafamiliar. En segundo lugar, la ausencia de reglas. Y en tercer lugar, la desestructuración, la falta de contacto con los padres. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, si queremos desarrollar acciones de identificación y de prevención para adolescentes, deberíamos tener más atención y más cuidado a situaciones de violencia que a situaciones de ausencia de relación con los padres. Es decir, de acuerdo a este estudio, la violencia es más dañina que el poco contacto con los padres, por ponerlo de manera coloquial. Veamos los factores de riesgo en la escuela. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No le gusta ir al colegio, no ve que el bachillerato sea importante, faltó 3 veces o más a la escuela en los últimos, por 3 días, en los últimos 6 meses, fue a la dirección 2 o más veces por mala conducta en los últimos 6 meses, expulsión por mala conducta en el último año y vivió violencia escolar en el último año. Estos azules son otra vez los porcentajes en nuestra muestra general. Veamos cómo es estos porcentajes en nuestro segmento de interés, que son los adolescentes de alto riesgo. Y lo voy a hacer muy rápido por la hora también, no me voy a detener. ¿Ya? Y veamos
¿cuáles son los factores donde hay mayor diferencial estadístico? Es el conflicto con la autoridad. Es decir, los adolescentes de alto riesgo son aquellos que han tenido conflicto con la dirección y han sido enviados 2 o más veces en los últimos 6 meses a la dirección por mala conducta. ¿Ya? Ese es el factor de riesgo que influye más en este grupo de adolescentes. Otra vez hemos hecho este pequeño test estadístico con el chi cuadrado y lo que encontramos es que los conflictos con la autoridad escolar están asociados a conductas antisociales en primer lugar en la escuela, luego tenemos la violencia escolar que sufren y el desapego. ¿Ya? O sea, otra vez, si en la escuela queremos encontrar indicadores que se asocien a conductas de alto riesgo, debemos fijarnos sobre todo en la relación conflictiva que tienen los adolescentes con la figura de autoridad. Pero vean ustedes que en estos factores analizados en la escuela, ninguno está pintado de rojo, o sea, rojo significa alta incidencia. En el hogar es la exposición a experiencias de violencia el que tiene la mayor incidencia, por eso está en rojo. En la escuela ninguno tiene este nivel de incidencia como en el hogar. ¿De acuerdo? O sea que un factor explicativo de mayor peso debemos encontrarlo en el hogar antes que en la escuela. Bien, vayamos a los factores de riesgo en la tercera instancia de socialización, que son los grupos de padres. ¿Cuáles son los factores de riesgo analizados? Se lleva regularmente mal con los amigos, su grupo tuvo conflictos con otros grupos, su grupo tuvo problemas con la policía, que son las relaciones conflictivas, amigos que toman alcohol 5 o más veces en el último mes y sufrió violencia en el grupo de amigos. ¿Dónde hay mayor diferencial en nuestro grupo de riesgo? Son 2 básicamente, que el grupo de pares tiene conflictos con otros grupos y que los amigos consumen alcohol de manera frecuente. Haciendo un análisis estadístico muy rápido, tenemos que adolescentes que se involucran en grupos de pares y estos grupos de pares a su vez tienen relaciones conflictivas, están más asociados a conductas antisociales. Consumo de alcohol también es otro factor relevante. Y finalmente tenemos la experiencia de violencia al interior del grupo como un factor menos predictivo de conductas antisociales. Bien. Ahora, estos son los datos cuantitativos, donde quisiera centrarme un poco más y no ser tan rápido, sino quisiera ser más lento, es en la exposición ante ustedes de algunos datos cualitativos que han surgido de las historias de vida de adolescentes en alto riesgo, incluso de adolescentes en conflicto con la ley y con responsabilidad penal. ¿Ya? ¿Qué proceso hemos encontrado en estas historias de vida? En primer lugar, hemos encontrado que la generalidad de estos adolescentes proviene de hogares disfuncionales. ¿Qué entendemos por hogares disfuncionales? Primero, hogares donde hay alta violencia intrafamiliar. En segundo lugar, donde hay ausencia de reglas. Y en tercer lugar, donde hay pocas relaciones afectivas y emocionales. Es lo que decía Emilio, ¿verdad? Hogares que no cumplen las 2 funciones básicas, que son la socialización y la protección. ¿Sí? Entonces, digamos, lo general es que estos hogares, estos adolescentes en conflicto con la ley provienen de hogares disfuncionales. En segundo lugar, estos hogares disfuncionales tienen un impacto en los niños y adolescentes entrevistados. ¿Cuál es ese impacto? Primero, inseguridad afectiva. Es decir, no se sienten protegidos,
no se sienten amados y no se sienten valorados. En segundo lugar, la violencia como norma de relaciones. Ellos han sido objeto de violencia regular en sus hogares e internalizan la violencia como forma de relación con sus padres, con sus hermanos y con sus padres. En tercer lugar, baja tolerancia a la frustración. Estos adolescentes no pueden soportar que sus planes no se cumplan y van a recurrir a cualquier actividad lícita o ilícita para que sus deseos se cumplan. Luego tenemos los conflictos escolares, notas bajas, conflictos escolares, y un elemento que quisiera que tomemos muy en cuenta. La generalidad de estos adolescentes son estigmatizados en sus escuelas. Si primero pasan por un proceso de estigmatización en sus familias, son las ovejas negras, y ese proceso de estigmatización se refuerza y se amplía en las escuelas, es decir, son tipificados como adolescentes conflictivos o directamente como delincuentes, ya están tipificados. Pero lo importante de esta estigmatización es que esta estigmatización es internalizada por el propio adolescente. El adolescente se percibe a sí mismo como una persona conflictiva, ¿de acuerdo? Y esta estigmatización está asociada a una ausencia de proyectos de vida. Cuando nosotros hablábamos con estos adolescentes en conflicto con la ley, una cosa que nos llamó la atención es que estos adolescentes no tenían planes para su vida futura, en 5 o 10 años. No lograban desarrollar una narrativa de lo que querían ser en el futuro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estamos en una situación de conflicto con los padres y conflicto con la dirección, es decir, conflicto con las figuras de autoridad. Ya en secundaria, estos adolescentes, como decía Guillermo, tienden a abandonar la escuela. Es decir, son tipificados como delincuentes, como mala influencia, son tipificados como personas con las que no hay que juntarse, y obviamente en ese si los espacios de socialización, entre comillas, normales o hegemónicos, tienden a desarrollar un proceso de expulsión hacia esos adolescentes. Es decir, si en sus hogares hay una tendencia de expulsión, y si en la escuela también hay una tendencia de expulsarlos, entonces la postura que asumen estos adolescentes es: yo, digamos, dejo estos espacios de socialización donde recibo violencia y donde tengo relaciones conflictivas. Y lo que sucede es que empieza un proceso de paulatina integración a grupos de adolescentes que comparten estructuras subjetivas similares a ellos, que también han sido tipificados como delincuentes, que también tienen conflictos con sus padres, que también tienen problemas de consumo de alcohol y de drogas. Y es como decía Emilio, en esta especie de familias sustitutas se desarrolla una subcultura, valores, digamos, que pueden ser vistos como antisociales, pero que dentro de estos grupos son valores aceptables: la violencia, la lealtad, la protección interna del grupo y la protección frente a otros grupos rivales, etc. Entonces, estos grupos que se constituyen en familias sustitutas representan procesos paralelos de socialización. Si es que las instancias hegemónicas de socialización han fallado para estos adolescentes, ellos van a desarrollar sus propios espacios de socialización paralela, alternativa, y muchas veces antisistémica, antinormas hegemónicas. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que hemos encontrado en las historias de vida en términos generales. Bien. De todas maneras,
No todos los adolescentes que hemos entrevistado estaban en un proceso de franca incursión en actividades delictivas. Hay algunos que estaban en el borde y algunos otros que estaban logrando salir de esta dinámica, y en ellos hemos tratado de ver cuáles son los factores protectores, o sea, cuáles son los factores que alejan a estos adolescentes de conductas antisociales. Y en resumen, estos factores que hemos encontrado son los siguientes. En primer lugar, en la familia, un adulto proactivo, prosocial, que se convierte en referente. Puede ser el tío, puede ser un primo, puede ser el abuelo, o a veces algún vecino que es visto por el adolescente como parte de la familia. Si sus papás están en conflicto, si hay violencia intrafamiliar, de repente algunos adolescentes pueden ver en otro adulto una figura más proactiva, más prosocial, que amortigüe los factores del riesgo. En la escuela, modelos prosociales principalmente de profesores y también de algunos estudiantes, y actividades integradoras. Quisiera detenerme brevemente en este tema de actividades integradoras. Algunos adolescentes en riesgo que por alguna situación fueron integrados en el colegio a actividades deportivas o a actividades artísticas. Y en esas actividades deportivas y en esas actividades artísticas han sido valorados. Ha habido un proceso de contraestigmatización. De repente ya no son los adolescentes conflictivos. De repente ya no son los adolescentes que tienen conflictos con sus compañeros y con la dirección. Son los que juegan bien el fútbol, son los que saben tocar, son los que hacen bien artesanías. Empiezan a ser valorados de manera positiva. Estos factores son un contrapeso importante a los factores de riesgo en la escuela. ¿Está bien? Vamos. Y en el grupo de pares, si estos factores en la familia y sobre todo en la escuela funcionan bien, existe la posibilidad de que algunos de estos adolescentes en riesgo puedan integrarse a lo que Guillermo hablaba, grupos terapéuticos, comunidades terapéuticas, que no estén involucradas en acciones antisociales. Varias de estas comunidades terapéuticas son religiosas, a las que hacía referencia Guillermo, artísticas y o deportivas, donde encuentran modelos prosociales y un uso del tiempo libre más positivo. ¿Ya? Bien. Entiendo que ya no hay mucho tiempo, pero aquí quisiera detenerme porque en este desarrollo escolar que voy a presentar a continuación encontramos muchos elementos para actividades de prevención focalizada. Primero, tenemos como común denominador familias disfuncionales donde predomina el abandono y o la violencia. Ese es el común denominador. ¿Qué pasa con estos niños en primaria de 6 a 11 años, de primero a sexto de primaria? Empiezan a desarrollar conductas antisociales incipientes. Les cuesta obedecer a los profesores, les cuesta llevarse bien, les cuesta tener atención en las clases, las notas empiezan a bajar. Dificultades iniciales en la socialización escolar. ¿De acuerdo? Bueno, pero el tema es la secundaria. Y en secundaria queremos detenernos por los cursos de primero a sexto de secundaria, que van aproximadamente desde los 12 hasta los 17, 18 años. En los dos primeros cursos de secundaria, es decir, en primero y segundo de secundaria, cuando los adolescentes tienen 12 a 13 años, es decir, cuando son todavía púberes, ¿de acuerdo? Que es una etapa de transición clave, tenemos conflictos escolares iniciales, disponibilidad a la integración escolar. Lo que hemos encontrado en las historias de vida es que entre sus 12 y 13 años, los adolescentes mostraban una mayor predisposición a la integración escolar
y una mayor predisposición a encontrar modelos prosociales de conducta, principalmente en sus profesores, antes que en sus compañeros de trabajo. En las historias de vida nos hablaban sobre todo de profesores antes que profesoras, que generaban en ellos una cierta admiración y una cierta identificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos a partir de las historias de vida? Encontramos que el momento en el cual se puede intervenir en el desarrollo de estos adolescentes, el momento crítico donde más se puede influir en ellos, es sí en primaria, donde se pueden desarrollar acciones de prevención, pero principalmente entre los 11 y 12 años, 12 y 13 años en la pubertad, donde estos jóvenes que provienen de hogares disfuncionales están más predispuestos a una integración escolar y a encontrar modelos de conducta prosocial entre sus profesores. ¿Ya? Estos 12 y 13 años se convierten en el elemento clave para una intervención que puede ayudar a prevenir un desarrollo negativo posterior, si ustedes quieren. Bien. Luego ya entre los 14 y 15 años los conflictos escolares aumentan, empiezan a integrarse a grupos de pares disfuncionales, inicio de consumo de alcohol y drogas, y eso, bueno, ya se vuelve más consolidado entre los 16 y 17 años, donde ya las acciones de prevención van a tener menos impacto. ¿De acuerdo? Bien. Conclusiones y recomendaciones, que son 3. Primera conclusión: familias disfuncionales son el factor de riesgo de base que ayuda a predecir conductas antisociales en los adolescentes. Sobre todo familias donde predominan la violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia generacional. ¿Qué recomendaciones tenemos en este punto? Primero, necesitamos protocolos de identificación precoz de situación de riesgo familiar en las instituciones. Entiendo que aquí estamos personas de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. No sé si estamos personas del sistema escolar, pero necesitamos desarrollar herramientas que identifiquen situaciones de violencia y de abandono de manera precoz para desarrollar acciones de prevención y de contención focalizada en estas personas cuando tenemos todavía niños, no puberos. La segunda recomendación es servicios para atender violencia intrafamiliar. Bueno, ahí el desafío para las defensorías es alto, pero no solamente ellas. Necesitamos que las unidades educativas empiecen a desarrollar acciones efectivas para atender violencia intrafamiliar en los alumnos de primaria. Segunda conclusión: escuelas se convierten en espacios centrales de resocialización de niños de alto riesgo. Si tenemos niños que provienen de familias disfuncionales, que han sido sometidos a violencia intrafamiliar y a abandono, la escuela se convierte en una oportunidad esencial para buscar procesos de resocialización. ¿Qué quiere decir? Procesos donde los niños encuentren modelos de conducta prosocial, donde sean valorados, donde sean integrados y donde no se produzca la dinámica de estigmatización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo entiendo esto que puede servirnos aquí en esta reunión? Si el sistema penal juvenil no desarrolla acciones de coordinación con el sistema educativo para desarrollar procesos de prevención, en general, nuestras acciones para hacer frente a conductas delictivas o antisociales en adolescentes no van a tener un efecto duradero a largo plazo. En el encuentro en Cochabamba había un énfasis en la coordinación entre los actores institucionales que conforman el sistema penal juvenil, y eso es bueno. Pero el desafío va más allá que esa coordinación interna
del sistema penal juvenil. Necesitamos una coordinación hacia afuera, principalmente con el sistema educativo. Recomendaciones. Primero y segundo de secundaria son momentos críticos de prevención focalizada. Necesitamos capacitación de docentes en estos cursos, desarrollo de programas preventivos, desarrollo de estrategias de mitigación de factores de riesgo y desarrollo de estrategias de integración y de valoración de adolescentes en alto riesgo. Actividades motivadoras, deporte, arte, etc. Una cosa muy puntual. Estamos haciendo estudios sobre consumo de drogas en el ámbito escolar. Y lo que hemos encontrado en los 3 últimos estudios, del 2012, del 2016 y del 2019, que acabamos de hacer, es que hay una disminución de la prevalencia en el consumo de alcohol y de drogas en el ámbito escolar de Bolivia, en el mundo urbano. Ahora, ¿por qué hay esa disminución de la prevalencia? Nadie sabe la razón de manera exacta. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos en diagnosis? Es que hay acciones masivas en el ámbito escolar que se han institucionalizado en los últimos años que podrían explicar esta disminución de la prevalencia de consumo de drogas en el ámbito escolar y es básicamente los juegos plurinacionales. Estamos haciendo varios estudios, no solamente en este campo, sino en otros, en unidades educativas, y con lo que nos encontramos año tras año es que los juegos plurinacionales han penetrado tanto las acciones de las unidades educativas que han cambiado su dinámica, sus regularidades y sus procesos. Nuestra hipótesis es que esta masificación de los juegos plurinacionales, donde los adolescentes empiezan a ser valorados en algo que les gusta, que es el deporte, podría ser un factor explicativo de la disminución del consumo de sustancias controladas en el ámbito escolar. Si esto fuera así, y una lección aprendida sería que si logramos profundizar esto, ofrecer en las escuelas, en los colegios, a los adolescentes actividades que los motiven y que los resocialicen, que combatan la estigmatización negativa, que los valoren, estamos en la posibilidad de desarrollar una prevención efectiva de conductas antisociales en adolescentes de alto riesgo. Bien, tercera conclusión, varios operadores institucionales tienen una orientación punitiva y de control en las entrevistas que hemos realizado, por lo tanto, lo que necesitan, no tienen una visión restaurativa en general, en las personas que hemos entrevistado, sino básicamente de control de los adolescentes. Necesitamos formación para cambiar este paradigma del castigo a un paradigma de la prevención, el desarrollar protocolos eficaces de detección temprana, de atención, no tanto de adolescentes, sino de niños en situación de alto riesgo en estas instituciones. Y bueno, eso es lo que podríamos de manera sintética compartir con ustedes.